Queremos hablar un poco más sobre la función de onda. En este caso, pues es natural preguntarnos qué es una función de onda, ¿no? Hemos visto que la función de onda sería un análogo hacia lo que son una función de posición en mecánica clásica. Pero, pues, ¿qué es esto de una función de onda, no? Como una función de onda, que como bien su nombre lo dice, es una onda, es decir, está ocupada en un espacio y no en un punto particular, nos va a definir cómo funciona una partícula a través del tiempo, en particular su posición, ¿no? Entonces, queremos saber qué es, para qué quiero obtener esta función de onda y qué podemos lograr con una vez que la obtenemos. Pero para poder hablar de esto, es conveniente hacer una analogía con mecánica clásica, que pues es algo que podemos visualizar. Muy bien. Recordamos en mecánica clásica, y lo escribiremos, diremos mecánica clásica. En mecánica clásica, nosotros tenemos una partícula que está localizada en un punto y esta partícula tiene una masa en particular o en especial, ¿no? Una masa m. Y dijimos que está localizada. Entonces, en un punto en el tiempo está ubicada en una distancia x. ¿Sí? Y además podemos representar su posición con una cierta velocidad. Entonces diremos que bueno, la posición está cambiando debido a que hay un cambio en su distancia a través del tiempo. Entonces tenemos esta percepción de una partícula. Además, recordamos que pues las partículas dibujan trayectorias, ¿sí? Entonces, digamos, cualquier trayectoria. Aquí está nuestra partícula con masa m. Por otro lado, ahora en mecánica cuántica, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, nuestra función de onda primero se va a esparcir por todo el espacio, a diferencia de una partícula localizada, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos ver la función de onda, lo que veríamos sería pues algo así, digamos, por dar un ejemplo. Esta es la función de onda, bueno, la norma de la función de onda al cuadrado, y esta es la distancia. Entonces nuestra función de onda se esparce en el espacio. Entonces, volvemos a la misma pregunta. ¿Cómo es posible que una función de onda nos pueda representar o localizar a una partícula o el estado de una partícula? Este estado pues es su posición. Muy bien. La respuesta la obtenemos con un personaje que se llama Born y se conoce como interpretación interpretación estadística de Bohr. Que no nos confundamos, no es Bohr, Bohr el del átomo, que también es alguien muy importante en la mecánica cuántica, pero en este caso esta interpretación estadística es de Born, de la función de onda. ¿Y qué es lo que nos dice esta interpretación? Bueno, básicamente dice que el cuadrado de la norma, aquí tenemos el cuadrado de la norma, de la función de onda nos da la probabilidad de encontrar la partícula en el punto x en un tiempo t. ¿Cómo se lee esto? Bueno, matemáticamente se escribe que la integral de a a b de la norma al cuadrado de la función de onda tiene que ser igual, y aquí lo vamos a escribir, a la probabilidad de encontrar a la partícula
entre A y B en un tiempo t. ¿Sí? Eso sería más o menos la interpretación estadística de Born. ¿Qué nos dice? Bueno, que la función de onda realmente lo que nos está dando es no la posición, sino la probabilidad de que esté en una posición específica. Cosas importantes, bueno, si quisiéramos avanzar un poco más en lo que es la función de onda y los espacios de Hilbert, que es donde se trabaja en mecánica cuántica, tendríamos que hablar de las funciones cuadráticamente integrables. Integrables. Nos damos cuenta entonces que la función de onda no es cualquier tipo de función. Es una función que en el espacio de Hilbert, que es un espacio que hablaremos después, debe de poder integrarse en todo el espacio, ¿sí? O por lo menos en esta sección, ¿no? Para que tenga sentido. Entonces no cualquier función servirá de función de onda. Sí, existen restricciones. Y en parte ese tipo de restricciones es lo que convierte a los problemas de mecánica cuántica en problemas muy, no diría muy tanto difíciles de resolver, porque algunos son imposibles de resolver, pero existen algunos casos que podemos resolver, pero definitivamente son mucho más complicados que los comparados con mecánica clásica. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Muy bien. Tenemos nuestro dibujo abajo. Diremos que este intervalo es A y B, ¿sí? Y aparte, en otro color, tendremos aquí un punto A y aquí un punto B. Entonces, lo que nos dice esta interpretación es que debido a que A tiene toda esta área de la curva, automáticamente se vuelve más probable encontrar a la partícula en cualquier tiempo en la ubicación A mayúscula que la probabilidad que hay de encontrarla en B, ¿sí? Es decir, si tuviéramos que apostar en dónde vamos a encontrar la partícula, tendríamos que apostar por A y no por B. ¿Por qué? Porque precisamente el área debajo de la curva lo que representa es la probabilidad de que la partícula se encuentre en ese punto. Recordemos que pues no es precisamente una sola línea recta, ¿no? No podemos hacer como este tipo de cosas, ¿no? Digamos que esto es A y esta área que está aquí es precisamente lo que necesitamos, porque recordemos que la integral de A a A de cualquier función pues es 0, ¿no? Eso no funciona, tenemos que dar un intervalo. Pero diremos que pues es en una vecindad cercana a A, ¿no? Podríamos decir A menos epsilon y A, por ejemplo, o A más epsilon si quieren, incluso. Si quieren dar un radio de vecindad epsilon. Sí, entonces no es precisamente en un solo punto, sino es cercano a ese punto. Entonces, cercano al punto A es muy probable encontrar la partícula y cercano al punto B es muy poco probable para encontrar esa partícula. Muy bien. Entonces, pues lo podemos escribir si quieren. Aquí arribita. En A hay mayor probabilidad. Y en B hay menor probabilidad. ¿Sí? Y esto simplemente, bueno, es lo que podemos ver con la función de onda. Pero es muy importante pues que justamente quede esta idea de lo que es la interpretación estadística de Born. Ahora, esta interpretación, que si bien podremos hablar en otro momento, filosóficamente sus consecuencias, que son muy grandes en realidad, pero nos daremos cuenta que la interpretación de Copenhague, que es un poco en lo que se basa más bien la interpretación de Copenhague se basa en esta interpretación estadística de Born. La interpretación de Copenhague no es un listado de puntos,
de qué es la interpretación de esta mecánica cuántica. Existen distintos tipos de interpretaciones de Copenhague. Digamos que, bueno, se podría decir distintos tipos. Realmente es como están en el mismo espectro, tienen la misma idea, pero a lo mejor varían las ideas, ¿sí? No es un listado de puntos que cumple la interpretación y ya está. Muy bien, continuamos. Además, esta interpretación de Copenhague pues es la más aceptada por los físicos desde hace pues ya unos 100 años más o menos, quizá un poco menos, por ahí, alrededor de 100 años. Y bueno, ¿qué problemas encontramos con esta interpretación? Vamos a escribir problemática. Bueno, la problemática que hay debido a la interpretación, a la, bueno, naturaleza probabilística de la función de onda. La problemática que existe debido a esta naturaleza es la indeterminación cuántica. Y es que no importa qué tanto sepamos sobre la teoría, no es posible predecir con certeza dónde estará ubicada la partícula. Incluso cuando medir la posición sea un experimento simple, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir? No estamos hablando de que es muy difícil para nosotros medirlo, ¿sí? O no es porque nuestro experimento esté mal hecho. No, no es debido a eso, es algo natural. Es, por lo menos lo que se piensa, que es una naturaleza de la física, ¿sí? No es que nosotros seamos ignorantes, no es que nuestros experimentos sean malos, no es que en algún futuro podamos encontrar tecnología suficiente como para poder precisar siempre la posición de una partícula, por ejemplo. Es totalmente opuesto, es la naturaleza, ¿sí? O sea, así es esto y no es porque no sepamos. Muy bien. Entonces, bueno. Ahora sí. Esto no es tan sencillo, porque obviamente esta es una interpretación. ¿Qué quiere decir? Que no es absoluta. Y existen otras interpretaciones. Por lo que los acabo de decir, obviamente se han de preguntar, ¿pero esto es un problema de la teoría? ¿O es la realidad, o la realidad de la naturaleza es así? ¿Sí? Muy bien, pues existe un experimento mental donde tenemos, medimos la posición de una partícula. Y aquí yo voy a dibujarla en vez de escribir. De una partícula de masa m. Medimos su posición. Y encontramos, diremos que x es c. Esta es su posición. Muy bien. La pregunta es, ¿dónde estaba la partícula justo, y esto es muy importante, justo antes de medir? Y para esto es que es importante revisar lo de mecánica clásica, ¿sí? Volvamos aquí. Diremos que este punto en mecánica clásica es C. Entonces, ¿dónde estaba la partícula? Un segundo antes, digamos, y diremos que un segundo antes es aquí. Pam, 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 pam. Y es B. Nosotros sabemos que la partícula un segundo antes estuvo en la posición B, antes de obtener esa medición C. Pero eso es en mecánica clásica. Ahora, en mecánica cuántica, ¿qué ocurre? ¿Dónde se encuentra la partícula? Porque recordemos que lo que nos está dando la función de onda es una probabilidad de obtener la partícula. Si bien en este caso es más probable obtener A, es posible encontrar el valor de B.
o cualquier otro valor que haya entre A y B. Recordemos que al ser una probabilidad, o al ser una distribución, más bien, la función de onda es una distribución de probabilidad, no sabemos en qué punto o qué valor nos va a dar. Y aún más, cualquier posición es posible, ¿sí? Esto es lo más importante. No importa que la probabilidad sea prácticamente cero, recordemos, la probabilidad nunca es cero, ¿sí? Si está definida entre este intervalo, significa que va a poder existir. Entonces, imagínense que nos toca un punto acá, ¿no? Un F. O nos toca un B o nos toca un A. ¿Cómo sabemos realmente dónde está la partícula justo antes, no? Eso es algo muy confuso y realmente existe una respuesta. Bueno, aquí vamos a venir a la segunda parte de esto. Y es que para esta pregunta existen tres respuestas plausibles, de las cuales se caracterizan las principales escuelas de pensamiento sobre la indeterminación cuántica. Ok, entonces un tema importante. Indeterminación cuántica. Muy bien. ¿Qué vamos a pensar? Tenemos tres posturas, ¿sí? Y vamos a escribir, bueno, una por una. Diremos 1. Postura realista. Muy bien. ¿Qué nos quiere decir la postura realista? La respuesta, recordemos cuál es la pregunta. Si medimos la posición de la partícula y encontramos que su posición es C, ¿dónde estaba la partícula justo antes de medir? La postura realista nos dice la partícula se encontraba en C. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la síntesis. ¿Qué es lo que nos dice? La partícula ya estaba. No la movimos, nadie la movió, ahí se encontraba. Y ya está. Entonces, esta respuesta les podría parecer correcta. Digo, tiene sentido, ¿no? Pues si encontramos la partícula en C, pues ya estaba en C. Pero el problema de esta interpretación es que nos dice que la mecánica cuántica es una teoría incompleta, ya que si bien la partícula estaba ubicada en C, la teoría no era capaz de decirlo. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que nos da una probabilidad, ¿sí? La probabilidad quizá no sea la misma, digamos entre A, B y C, por decir tres posiciones, tres números, pero era posible encontrarla en A, B o en C, con mayor o menor probabilidad, pero recordemos, era posible. Entonces, la teoría es incompleta porque la partícula estaba en C y nos daba muchas opciones, ¿sí? Para un realista, la indeterminación no es un hecho de la naturaleza, sino un reflejo de nuestra ignorancia. Por lo que la función de onda no es suficiente para describir a las partículas, ¿sí? Recordemos que nosotros nos basamos en que la función de onda es todo lo que necesitamos, sino que además necesitamos algo más. Nos falta información. Esta información se le conoce como variables ocultas, ¿sí? Y yo creo que esto ya lo habrán escuchado quizá un poco más. Variables ocultas es la interpretación de variables ocultas de la mecánica cuántica. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, que la información que tenemos es insuficiente y realmente hay cosas que no estamos tomando en cuenta, por lo cual no podemos decir con certeza dónde se ubica la partícula en algún momento dado, ¿sí? Esta teoría pues fue muy apoyada, por ejemplo, por personas como Einstein, que eran realistas. Y digo,
es imposible culparlos porque la ciencia durante 200 años, quizá más, había tenido una postura realista hacia la vida. Entonces, que de un momento a otro llegue unos ciertos experimentos que nos diga que esto no es así, pues realmente retumba, ¿no? No nos dejaría muy en paz, digamos. Muy bien. 2. La siguiente postura es la postura ortodoxa. Muy bien. ¿Y qué es lo que nos dice esta postura? La partícula no estaba en ningún lado. Bueno, creo que esto ya no suena tan bonito, ¿no? Tan lógico. Como que la partícula no se ubicaba en ningún lado. Bueno, esta postura ortodoxa es la postura que precisamente se obtiene en la interpretación de Copenhague. Y bueno, se le dice ortodoxa porque pues es la que los científicos tienen como por principal, ¿no? Es como de esta doctrina de la ciencia. Es la postura que tomamos por lo general los físicos. No por lo general, más bien es la postura que se toma. Y punto. Hasta que no haya más evidencia de que esto no es así, nosotros tomamos como que esto es cierto. Y lo que ocurre es que fue el acto de la medición lo que obligó a la partícula a tomar una posición. ¿Sí? Entonces sería medir y entonces la partícula se ubica en el punto C. ¿Sí? La partícula está en X igual a C. Pero todo esto gracias a que hubo una medición. Aunque el cómo y por qué decidió tomar la posición C es algo que no nos atrevemos a preguntar. ¿Sí? Hay una frase que dice, la observación no solo perturba lo que está por ser medido, sino que lo produce. Hacemos que la partícula tome una posición. Es una frase dicha por Jordan. Y bueno, como dije hace un momento anterior, bueno, podemos repetir un poco. La observación no solo perturba lo que está por ser medido. ¿A qué se refiere? Bueno, si nosotros tenemos una partícula aquí, ¿cómo vamos a saber que esta partícula existe? Por lo general, pues se tiene que hacer interactuar, ¿no? Con algo más. Esto de aquí es una interacción. Recordemos, todo lo que hacemos en los experimentos se mide debido a interacciones. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos aquí un electrón, pues ¿cómo queremos saber su posición? Pues lo sabemos mediante interacciones, ¿sí? Ya que pues físicamente no podemos visualizar un electrón, ¿no? No es como cuando tienes, no sé, un carrito, digamos, una caja, y está ubicada en el eje X, ¿no? Y podemos decir en su posición, y aquí en XY, ¿no? En el plano. En experimentos, lo que se hace es interactuar. Entonces dicen, la observación no solo perturba, ¿por qué? Bueno, una interacción para poder hacer la observación es una perturbación, ya que el electrón pues se tiene que mover, ¿no? Al ser interactuado, tiene que reaccionar de alguna forma para que podamos medirlo. Pero, además, dice que la observación no solo perturba, sino que produce. Nosotros hacemos que la partícula tome una posición. Muy bien. Esta postura, como dije, es la interpretación de Copenhague que se asocia más bien a Bohr y a sus seguidores. Es además la postura más aprobada por los físicos y, sin embargo, démonos cuenta que si esto es cierto, la observación es un acto muy peculiar en las mediciones. ¿Sí? Algo ocurre con la observación que la hace especial. Muy bien. Punto número 3. Postura
agnóstica. ¿Qué es lo que nos dice la postura agnóstica? Bueno, básicamente dice: se niega a responder. Sí, así de simple. Dice, pues no te voy a responder. Es una pregunta que para mí yo no puedo responder y entonces no lo haré. Ya que, y esta es su lógica, ¿qué sentido tiene hacer afirmaciones sobre el estado de una partícula antes de ser medida? Entonces, aquí está la partícula, digamos, antes de ser medida. Ocurre la observación y es medida. Y cuando es medida obtenemos que x es igual a c. Y dice que esto no tiene sentido, ya que la única forma de saber si nuestra predicción es correcta es observando o midiendo, ¿sí? En cuyo caso ya no estamos hablando de antes de la medición, ¿sí? Estamos hablando de cuando la medición ya ocurrió, ¿sí? Esto también es una respuesta plausible y es lógica y nos dice, pues ¿para qué quiero saber qué ocurre antes si la única forma que tengo de saber qué ocurre es mediante la observación? ¿Sí? No hace sentido tener una pregunta de este estilo y se podría postular más bien como metafísica, ¿no? Ok, bueno, esto al final resultó ser falso. De todas las posturas, esta es la que se tiene que descartar, ya que Bell, en algún experimento en el siglo XX, descubrió que el estado inicial de la partícula o anterior a ser observado es relevante y es importante para nuestro experimento. Es decir, sí importa qué ocurre antes. Entonces, esta de las posturas es la que no terminó, pues, pasando los filtros, digamos. Existen muchas interpretaciones distintas, además, es decir, pero pues son interpretaciones que se tienen que estudiar por aparte, ¿no? Que realmente no son tan fuertes en este momento. Ahora nos surge una nueva pregunta. ¿Y qué ocurre si volvemos a medir? Bueno, recordemos que nosotros medimos nuestra partícula y decía que x es igual a c. Entonces, hay varias cosas que tomar en cuenta. Una segunda medición tiene que ser realizada de manera instantánea o prácticamente instantánea o muy seguida antes de que la partícula vuelva a evolucionar, como dice la ecuación de Schrödinger. Pero una medición repetida sobre la misma partícula, digamos, ok, la volvemos a observar. ¿Qué ocurre? Observar por segunda vez. Encontramos que la partícula se encuentra de nuevo en x igual a c. Y esto ocurre al infinito. Siempre que midamos, la partícula se volverá a encontrar en c. ¿Qué ocurrió, no? De repente ahora sí podemos decir qué está sucediendo con la partícula. ¿Acaso estas propiedades cuánticas desaparecieron? No habíamos dicho que era una probabilidad de que se ubicara, porque podemos ubicar con certeza, con 100% de certeza, dónde se encuentra la partícula. Bueno, según la interpretación de Copenhague, la primera observación, que es esta de aquí, modifica radicalmente la naturaleza de la función de onda. ¿Qué es lo que ocurre cuando observamos? Y esto es aquí lo que hemos encontrado muy famosamente, que suena muy famosamente, y es que observar lo que realiza es colapsar la función de onda. ¿Sí? Muy bien, pero ¿qué es esto de colapsar? Bueno, ¿se acuerdan del gráfico que habíamos hecho antes, no? Colapsar lo que hace es, bueno, es algo de este estilo.
es generar un pico en la función de onda alrededor de C. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo. Veamos de nuevo. Atrás, atrás, atrás. Esta era nuestra función de onda inicial. Y realizamos una observación. Y lo que ocurrió es que la partícula, la función de onda colapsó alrededor de ese punto en el que se obtuvo la medición. ¿Sí? Y esto va a ocurrir así. Más adelante veremos matemáticamente por qué ocurre. Esto es una propiedad básica de álgebra lineal, ¿no? Por lo que ocurre esto. Bueno, al menos de manera matemática, ¿no? Físicamente pues ya es otra cosa. Y entonces encontramos que existen dos tipos de procesos físicos. Los llamaremos procesos ordinarios para todos los procesos que pues típicos de medición, que nos da una probabilidad, una función de onda que representa una probabilidad, y estarán los procesos físicos de mediciones. ¿Sí? Lo que ocurre una vez que hemos medido. Recordemos, bueno, cuando se mide, lo que se hace es se altera la función de onda y de un momento a otro la función de onda psi colapsa discontinuamente. Muy bien. Bueno, por ahora eso fue todo y espero que les haya gustado.